organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, seguimos aquí con cinemática de universidad. Hoy vamos a hablar del movimiento circular, ¿vale? Tenéis que ver el vídeo anterior que hice de composición de movimientos, pero sobre todo, ¿vale? El vídeo anterior a ese que hice sobre las componentes intrínsecas de la aceleración, porque es muy importante entender eso para entender cómo funciona el movimiento circular, ¿vale? Un movimiento circular es un movimiento que se da en una circunferencia, ¿vale? Esa circunferencia puede estar ubicada en el espacio de la forma que sea, ¿vale? Porque estamos hablando del movimiento circular, no del movimiento esférico, pero da lo mismo. Si lo vemos en el plano, veríamos que el movimiento es así, ¿vale? Tenemos una partícula que se mueve siguiendo un movimiento circular, ¿vale? Pero en el espacio, esta órbita circular, ¿sí? Si representamos los tres ejes, podría estar inclinada perfectamente y seguir siendo una órbita circular, ¿vale? Tendríamos aquí un determinado vector de posición, R, ¿sí? Y esta sería nuestra órbita circular perfectamente, aunque estuviera inclinada, ¿vale? Está sobre un plano y es una órbita circular, ¿vale? Pero vamos a representar el caso más sencillo de situar una órbita circular en tres dimensiones, ¿vale? Que es, planteamos aquí los ejes y vamos a ponerla que es paralelo al plano XY, ¿vale? O que está en el plano XY, ¿vale? Lo vamos a ver como que está en el plano XY aquí, pero vamos a poner así el movimiento circular, ¿vale? De tal manera que si yo tengo aquí el origen de coordenadas, ¿sí? Y yo quiero indicar un punto cualquiera, yo tendría que dibujar un vector de posición. Bueno, antes de seguir, tenemos que recordar una serie de cosas que son importantes, como cuál es la característica de una circunferencia. Geométricamente se define una circunferencia como el conjunto de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo que se llama centro. Es decir, que si yo tomo como sistema de referencia el centro de una circunferencia, ¿vale? ¿Sí? El módulo del vector posición para cada punto me va a valer lo mismo, porque todos los puntos están a la misma distancia. Esa distancia se llama radio, ¿vale? Entonces, el vector posición va a cambiar de dirección, pero en módulo me va a valer lo mismo, ¿vale? Este vector de posición, ¿vale? Va a formarme un ángulo con el eje X, que lo voy a llamar θ, ¿vale? Coordenadas polares, recordad. Un radio y un ángulo, ¿vale? Coordenadas polares. Y ahora fijaos en lo siguiente. Si yo tengo aquí este ángulo θ, tal, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo, para cada punto de la circunferencia, ¿vale? Voy a tener una determinada posición en el eje X, Rx, y una determinada posición en el eje Y, ¿vale? Que viene dado por las coordenadas polares, ¿vale? Y esto va a ser que Rx sea R por el coseno de θ y que Ri sea R por el seno de θ. Esto es evidente, ¿vale? Y así vamos a sacar la altura a la que se encuentra, o podemos poner que X es igual a R por el coseno de θ y que Y es igual a R por el seno de θ, ¿vale? Si esto es X y esto es Y, ¿vale? Y la Z, si es un movimiento circular, se va a mantener constante, ¿vale? Porque este movimiento circular estará situado donde sea, pero como lo hemos considerado paralelo al eje X, ¿sí? Perfecto. Ahora, este movimiento circular es uniforme. ¿Qué significa? Que aunque sea un movimiento circular, es un movimiento a velocidad constante, ¿vale? Entonces la velocidad lineal va a ser una velocidad constante. Y a partir de aquí vamos a empezar a emplear la lógica, ¿vale? Voy a copiar aquí la fórmula de la aceleración en sus componentes intrínsecas y vamos a deducir a ver qué es lo que pasa. Vale, pero antes de ponernos a describir nada, tenemos que darnos cuenta de otra cosa más. Y esto es absolutamente lo más importante. Y es que, como el movimiento circular es uniforme, ¿qué quiere decir esto? Pues que se va a mover a velocidad constante. O dicho de otra manera, que el ángulo, ¿vale? Que el ángulo barrido por este vector R, de aquí a aquí, que hay una diferencia de ángulo, ¿vale? Es siempre constante, es decir, el ángulo cambia a velocidad constante, ¿vale? Y ese ángulo va a cambiar con el tiempo, porque se está moviendo. Entonces, ¿cómo va a cambiar? Pues va a cambiar de forma constante. Entonces, el cambio del ángulo, que lo vamos a llamar la derivada de θ respecto al tiempo, que también lo podemos llamar θ punto, ¿vale? Ya os empiezan a sonar las cosas, ¿sí? Esto vamos a suponer que es constante, ¿vale? Y a esta constante, ¿vale? A este cambio en el ángulo respecto al tiempo, le vamos a poner un nombre. Va a ser la velocidad con la que cambie el ángulo, ¿no? Entonces lo vamos a llamar velocidad angular,
¿sí? Y lo vamos a representar con la letra griega omega, ¿vale? Pero fijaos una cosa. Si nosotros queremos transformar esta velocidad angular luego a una velocidad lineal, ¿vale? Va a haber que darle una dirección. La velocidad angular se va a considerar en cinemática como un vector, ¿vale? El vector velocidad angular, que es este. ¿Pero qué dirección se le pone? Pues esto no tiene ninguna dirección física real. Es decir, si nosotros hacemos aquí cálculos, ¿vale? No nos va a salir que el vector omega tenga una dirección física real. Nunca, ¿vale? Entonces vamos a elegir una dirección por convenio. ¿Y qué dirección vamos a elegir para el vector velocidad angular? ¿Vale? El vector velocidad angular. Pues la que nos resulta más sencilla. ¿Y cuál es la dirección que nos resulta más sencilla? Va a ser una dirección perpendicular al plano que describa esta circunferencia, ¿vale? De tal manera que, si este es mi plano, ¿vale? La velocidad angular sería perpendicular, sería así o entrante, ¿vale? Si la velocidad angular fuera saliente, fuera para allá, ¿vale? Entonces esto se movería en sentido antihorario, ¿vale? Sin embargo, si la velocidad angular fuera entrante, el movimiento circular sería en sentido horario. Simplemente es un convenio que existe, ¿vale? Pero fijaos, si el movimiento circular fuera aquí, la velocidad angular iría para allá, ¿vale? En este caso que estamos en 3 dimensiones, ¿sí? Y hemos considerado un movimiento circular paralelo al plano XY, ¿sí? El vector omega sería paralelo al eje Z, ¿vale? Entonces sería su módulo por el vector K, ¿sí? ¿De acuerdo? Vale, muy bien. Pero ahora, el ángulo no es un vector, ¿vale? El ángulo es una cantidad escalar, ¿vale? Pero sabemos que es constante y mide el módulo de omega, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a conseguir la función del ángulo respecto al tiempo, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir el ángulo en función del tiempo, que es lo que nos interesa? Como el ángulo cambia a velocidad constante, simplemente, como hicimos en el movimiento rectilíneo, derivamos e integramos esta ecuación. Entonces pasamos el diferencial de tiempo al otro lado, ¿sí? Y tenemos diferencial de teta es igual que omega por diferencial del tiempo. Integramos en ambos lados, aquí ponemos un ángulo inicial, teta inicial, y un ángulo final, y aquí un tiempo inicial y un tiempo final, ¿vale? Y si integramos esto nos queda aquí ángulo final menos ángulo inicial, va a ser velocidad angular es constante, sale de la integral, por el tiempo menos el tiempo inicial. Si el tiempo inicial es 0, nos queda esta ecuación. Teta será teta inicial más omega t. Y esta es la ecuación del movimiento angular dentro del movimiento circular uniforme, ¿vale? Que esto también se llama MCU, abreviado, ¿vale? Esta va a ser nuestra función del ángulo respecto al tiempo. Y ahora, que ya tenemos la función del ángulo respecto al tiempo y que podemos derivarla, ¿vale? Que podemos derivarla, voy a poner la ecuación que puse anteriormente en otro vídeo de la aceleración en función de sus componentes intrínsecas. Vale, y ahora ya tenemos la ecuación completa del vector aceleración, que es esta, ¿vale? Y ahora, esta ecuación completa vamos a considerarla para nuestro caso específico, que es el movimiento circular, y veremos qué tipos de aceleración hay. Entonces, en un movimiento circular, ¿por qué se caracterizaba? Esta distancia r, en módulo, ¿sí? Era constante, ¿no? R es igual a constante, ¿vale? El radio es constante porque es una circunferencia, es un movimiento circular. Entonces, la derivada de r va a ser 0, la derivada de una constante es 0. Entonces, aquí tenemos la segunda derivada de r. Esto vale 0, ¿vale? Aquí tenemos la primera derivada de r. Este término vale 0. Este término vale 0, ¿vale? Con lo cual, eso nos lo quitamos, ¿vale? Y ahora, ¿qué habíamos dicho también? ¿Qué más era constante? La derivada del ángulo. Esto era constante, ¿no? Y a esto lo llamábamos velocidad angular. La velocidad angular es constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si la derivada del ángulo es constante, la segunda derivada, si volvemos a derivar esto, va a valer 0. Entonces, donde tengamos teta 2 puntos, lo tachamos. Teta 2 puntos vale 0, ¿vale? Con lo cual, ¿cuál va a ser la aceleración que tenga yo dentro de un movimiento circular uniforme? La única aceleración que yo tengo es esta, ¿vale? La única aceleración que yo tengo es menos r por la derivada de omega al cuadrado por el unitario radial, ¿vale? Que esta es la aceleración normal. Normal, lelelelele. Normal, lo, normal, lelelelele. O centrípeta, ¿vale? Y ahora, esta aceleración, fijaos una cosa, si yo pongo omega punto, si yo pongo teta punto como omega, me queda menos r omega, ¿vale? Menos r omega, menos r
omega al cuadrado por el unitario radial, ¿vale? Y esta aceleración, ¿vale?, es la que voy a conocer de este modo, ¿vale? En un movimiento circular uniforme no voy a tener aceleración tangencial, solo voy a tener aceleración normal. Y esto representado gráficamente, si os dais cuenta, esta aceleración es el unitario radial, o sea, donde indica la posición, pero con signo negativo. Es decir, que en un movimiento circular la aceleración normal o centrípeta, ¿vale? Centrípeta significa que tira hacia el centro, pues tira hacia el centro, ¿no? Entonces, si yo tengo un punto cualquiera, ¿sí?, solo voy a tener una aceleración, que va a ser esta, que me va a tirar para el centro, que es la aceleración normal o centrípeta. Ahora, ¿cómo va a cambiar la velocidad? Bueno, pues la velocidad, utilizando la fórmula también que os he enseñado antes, ¿vale? Tened presente esta ecuación, aunque la borre. Vamos a ver qué velocidad tenemos. Esta es la ecuación de la velocidad que dedujimos el otro día. ¿Qué habíamos dicho? Que R era constante, luego la derivada de R, 0. Este término vale 0, y θ es constante, ¿vale? Con lo cual, toda la velocidad que tenemos, la velocidad lineal que tenemos, es nuestra velocidad, ¿vale? Vamos a poner R por omega, ¿vale? ¿Vale? Y a esta cantidad R por omega la vamos a llamar V por el unitario tangencial, ¿vale? El módulo por el... Solo vamos a tener velocidad tangencial o velocidad transversal, ¿vale? Y esta velocidad, si este es mi vector tangencial, ¿no?, va a ser tangente a la trayectoria, ¿vale? Y va a ser de este modo. Siempre va a tener la dirección del eje de giro, ¿vale? Del sentido de giro. Si gira así esto, ¿vale? Entonces la velocidad tangencial, que es toda la velocidad, va a girar en sentido antihorario, ¿no? ¿Este es el antihorario? Sí, en sentido antihorario. Sin embargo, si girara en sentido horario, la velocidad tendría este sentido, ¿vale? ¿Y eso qué es lo que nos va a variar? Pues eso solo variaba en el signo que le dábamos a omega, ¿vale? Entonces, atención aquí, si definimos omega vectorialmente, ¿vale? Esta es otra definición más. Definimos omega como una cantidad pseudovectorial, porque es un vector que nos hemos inventado realmente, ¿sí? Podemos definir que, fijaos una cosa, el vector velocidad en módulo, ¿vale? Esta es una fórmula, V en módulo es R por omega, ¿de acuerdo? ¿Qué deducimos de aquí? Pues que, bueno, R por omega, ¿vale? R por omega y por el seno del ángulo que forman R y omega. ¿Por qué? Porque en este caso, omega y R, ¿sí?, forman aquí un cierto ángulo, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esto en el plano, el ángulo que forman R y omega será 0, ¿vale? Pero si tenemos esto elevado, tenemos que multiplicarlo por el seno del ángulo que forman, ¿vale? Y fijaos que si lo vemos esto en 3 dimensiones, este ángulo que forman R y omega lo vamos a llamar phi, ¿vale? Entonces, sí, por ejemplo. Entonces, podemos definir el vector V en módulo como R por omega por el seno de este ángulo que forman phi, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque V en módulo va a ser este cateto de aquí, ¿no? Y ese cateto de ahí, ¿cómo se saca? Pues se saca de esta manera. Ese cateto de ahí es el módulo de R por omega por el seno, ¿vale? Es la proyección eso, en este lado, ¿sí?, de este vector de aquí, ¿de acuerdo? Y entonces, si definimos el producto vectorial, ¿vale? Por eso se le da a omega esta dirección. Si definimos este producto vectorial, que V es omega por R vectorialmente, el vector V va a ser perpendicular a omega y a R en la dirección de giro de omega R. Es decir, que si nosotros giramos, si este es mi vector R y este es mi vector omega, ¿vale? Yo los puedo trasladar aquí. Voy a poner que este sería mi vector R y este sería mi vector omega, ¿vale? Y esto está en un plano, ¿vale? El vector V va a ser perpendicular a ellos en este sentido de giro. Este sentido de giro es en sentido horario, ¿verdad? Como es un sentido horario, esto tiraría para adentro, ¿sí? Y si esto lo viera en un plano, sería... Vale, esto se ve mejor en 3 dimensiones, pero insisto, podemos definir el vector velocidad como el producto vectorial de omega por R, ¿vale? De esta manera, el módulo nos queda de esta manera, ¿sí? Y podéis demostrar geométricamente que la velocidad es esta proyección por R, o la proyección de R por omega, da lo mismo, por este ángulo, ¿vale? ¿Sí? Y, por otra parte, se va a ajustar a la definición vectorial que hemos dado de omega, como que omega es siempre perpendicular al plano que tenemos, y por eso definimos omega de esta manera, ¿vale?
Y a partir de aquí podemos tener en cuenta otra cosa más, ¿vale? Y esta cosa es también muy importante de describir. Entonces, si nosotros queremos, fijaos una cosa, si nosotros queremos describir la posición de una partícula que se mueve con un movimiento circular, ¿vale? Nosotros hacemos el vector de posición, que va a ser x por y, más y por j, más z por k, ¿vale? La z la suponemos constante y x e y varían de la manera en la que hemos dicho. R por el coseno de teta, donde teta viene dado por el ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo, ¿sí? Y R por el seno de teta, donde teta viene dado por esto, con lo cual, con esta función podríamos, sustituyendo esta función, podemos sacar la velocidad, el vector posición en función del tiempo, y si lo deriváramos veríamos que nos daría el vector velocidad exactamente igual, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta la definición de un ángulo en radianes, ¿vale? Es que si yo tengo aquí un determinado radio que me forma un ángulo teta, ¿vale? Y esto es una longitud de arco, ¿vale? De una circunferencia, lo voy a llamar L, ¿sí? Yo sé que un ángulo en radianes es la longitud del arco que ha recorrido partido por el radio, ¿vale? La longitud del arco que ha recorrido partido por el radio. Ahora, si yo a esta longitud la llamo S de espacio recorrido, porque es un movimiento curvilíneo, yo tengo esto de aquí. Teta es S partido por el radio, ¿vale? Y si yo quiero sacar la derivada de teta respecto al radio, o si yo quiero sacar la derivada de teta respecto al tiempo, ¿vale? Fijaos que el radio hemos dicho que es constante porque es un movimiento circular, ¿vale? Entonces tenemos 1 partido por R, ¿vale? Por la derivada de S respecto al tiempo. Y esto del vídeo anterior sabemos que es la velocidad. Con lo cual nos sale esta otra fórmula, V entre R, ¿vale? Entonces, la derivada de teta respecto al tiempo la habíamos llamado omega, ¿no? Entonces, la velocidad angular es de nuevo la velocidad entre el radio, por lo tanto, la velocidad va a ser omega por el radio. Y de aquí sale una fórmula general que os podéis aprender para verificar muchas otras, que es esta. Una magnitud lineal es igual a su correspondiente angular por el radio, ¿vale? ¿Sí? Y una cosa muy importante, yo creo que ya no se me va a olvidar nada más por comentar, ¿no? Un par de nociones más. Fijaos, esta aceleración, que es la aceleración normal o centrípeta, ¿vale? Tiene una fórmula general que se saca de aquí, ¿vale? Y esto es menos r omega al cuadrado. Si ahora yo quiero poner esta fórmula en función de la velocidad, yo puedo sustituir omega por v entre r de esta fórmula, ¿vale? O por el seno si me pongo purista, ¿vale? Pero si estamos en el plano, por v entre r. Con lo cual, esta aceleración va a ser menos r por v entre r al cuadrado, ¿vale? Bueno, esto vectorialmente, ¿no? Entonces, la aceleración centrípeta sería menos v cuadrado partido por r por el unitario radial. Y de aquí sale la famosa fórmula de que la aceleración normal o centrípeta es la velocidad al cuadrado partido por el radio, ¿vale? Que es una fórmula que se sabe todo el mundo y que Newton la dedujo de esta manera, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ya lo último que me queda por decir es que la velocidad angular, ¿vale? Nos dice cómo cambia un ángulo respecto al tiempo, ¿vale? Si este ángulo cambia de manera constante, podemos considerar esto de esta manera, la variación de teta respecto al tiempo, ¿vale? Y ahora, cuando el ángulo recorrido equivale a una vuelta, ¿vale? Que en física se habla de revoluciones, ¿vale? Una revolución, ¿qué ángulo es? Una revolución o una vuelta son 2pi radianes, ¿vale? Los ángulos los ponemos en radianes. Entonces, cuando hemos recorrido un delta en teta, o sea, cuando hemos recorrido un ángulo de 2pi radianes, ¿vale? El tiempo que tarda en dar una vuelta o el tiempo que tarda en recorrer 2pi radianes, ¿vale? Este delta de t se le pone con una t mayúscula y recibe el nombre de periodo, ¿vale? Y en un movimiento circular uniforme podemos considerar esta fórmula. La velocidad angular, como es constante, ¿vale? Va a ser 2pi partido por el periodo, porque va a ser cómo cambia este ángulo respecto al tiempo, para cualquier par de ángulos en su intervalo de tiempo correspondiente. Entonces también podemos coger el ángulo de una vuelta completa, que es 2pi, ¿vale? Y el tiempo que tarda en dar esa vuelta, que lo llamamos periodo, ¿vale? Y a la inversa del periodo se le llama frecuencia. Y esto se mide en una cantidad física que se llama Hertz o hercios,
¿vale? Y se representa con HZ. O también, que equivale físicamente hablando a segundos a la menos 1. ¿Vale? ¿Sí? Pues eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos!